Saludo a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Les habla Arturo Mavares. El propósito de mi testimonio es para glorificar a nuestro Señor Jesucristo por el cambio tan hermoso y tan grande que ha hecho en mi vida. Voy a empezar desde mi infancia. Todo comienza en el año 93, cuando mi madre, después de haber vivido un tiempo en Barquisimeto, se muda al pueblo de Mariara. Ella establece una casa aquí y nosotros nos venimos. Yo tenía alrededor de unos 2 años cuando llegamos aquí en el año 92. Y en el año 93 mi mamá conoce a una mujer que era devota a la reina María Leonza. María Leonza es una ídolo que tenemos aquí en Venezuela. Se dice que es una diosa de las flores, del arauca, de las aguas, de los silvestres. María Leonza se convierte de hace muchos años aquí en Venezuela como una diosa, no como una virgen cualquiera, sino más bien como una diosa. Aquellos que veneran el culto María Leoncero son estas personas que trabajan el espiritismo, o que son materia. Una materia es una persona que se considera un medium que recibe muertos y espíritus en su cuerpo. Mi madre, cuando conoce a esta señora, ella estaba pasando un momento donde se sentía sola porque solamente vivíamos nosotros acá. Y a raíz de su soledad, pues ella se amistad con esta señora. Esta señora le muestra quién era María Leonza y la empieza a hacer adoradora a María Leonza. Mi madre se convierte en una devota a María Leonza y empieza a conocer del cariño que esta mujer le agarra a mi madre. Mi madre empieza a conocer lo que era el ocultismo, a trabajar el espiritismo. En este caso sería en la rama blanca, porque a los que trabajan el espiritismo o la brujería como tal se les dice que hay una magia negra y una magia blanca. Dice que está lo bueno y está lo malo. Y mi madre, quien decide introducirse en el ocultismo, ella empieza a conocer cosas. Sabemos, y es mi deber recalcar, que esto es una mentira del diablo. Dice Mateo, en el libro el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 26, dice: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? De esto, lo que quiero decir con esto es que, y lo que quiere decir el Señor con su palabra, es que Satanás no puede trabajar lo blanco, lo bueno y a la vez lo malo. No, es una mentira. Él se disfraza de ángel de luz, como se disfrazó con mi madre. Mi madre, conociendo a raíz del tiempo lo que era el espiritismo. Mi madre venía de una creencia en el evangelio. No era una evangélica, pero creía en el evangelio. Y mi abuela, quien ya era evangélica, ella oraba mucho por mi madre, porque sabía que mi madre estaba sola acá. Todas sus hijas estaban allá en Barquisimeto y mi madre estaba sola acá en el pueblo de Mariara. Mi madre, a raíz de sus oraciones, las oraciones de mi abuela alcanzaron al trono, llegaron hasta el trono del Señor. Y mi madre empezó a rechazar y empezó a ver cosas dentro de lo que era el culto María Leoncero, o dentro de lo que era el espiritismo como tal, cosas que no le agradaban. Mi madre, que para ese entonces ya había establecido un altar en mi casa, en un baño que nosotros teníamos, que todavía estaba sin terminar. Era un segundo baño que tenía la casa. Mi madre ahí metió la imagen de las 3 potencias, que en este caso las 3 potencias serían María Leonza, el negro Felipe y el indio Guaycaipuro, entre otras imágenes que ella metió, como el doctor José Gregorio Hernández, que son figuras que se veneran acá en Venezuela, distintos indios de la corte india, don Nicanor Ochoa de la corte chamarrera, entre otros. Estos no son más que personas que un día fallecieron y pasaron a ser ídolos aquí. El diablo ha estado durante mucho tiempo
basándose en ellos con sus nombres. Hacen milagros, estos espíritus hacen milagros, juntan a las personas en el amor, hacen reventamientos. Si una persona tiene una enfermedad, ellos lo sanan. Si una persona tiene problemas, tiene pleitos, se invoca a la corte india del indio Guaycaipuro o a los espíritus de guerra, de pelea, que fueron espíritus que durante mucho tiempo estuvieron aquí. Entre ellos también se venera a Simón Bolívar. Mi madre también tenía a Simón Bolívar, y tenía un Buda que era el de la suerte, entre otras muchas imágenes. Mi madre, a raíz de lo que ella empezó a ver ahí, ella empieza a sentir un rechazo fuerte contra esto y casi se vuelve loca. Ya mi mamá la atormentaba, no podía dormir, muertos se la acostaban en la cama, era presionada por el diablo. Mi madre le dijo un día a mi tío: llévate todas estas imágenes porque si no las voy a partir. Y mi tío le dijo: me las voy a llevar, pero se te va a voltear la vida. Mi madre, nos robaron, se metieron a nuestra casa, nos robaron, nos saquearon. Empezamos a pasar diversas dificultades. Yo en lo personal, yo apenas era un niño de 3 años, ya 4 años para el año 94, cuando mi mamá se decide a romper con todo eso, a mediados casi del 95. Yo era un niño que había puesto la fijación en Guaycaipuro. Por alguna razón esa era la imagen que me gustaba y la imagen a la cual yo veneraba también. Como niño, ese era el único ídolo para mí, el que me gustaba. Lo empecé a ver como una figura paterna, y descubro, años más tarde, que este ser espiritual estaría metiéndose en mi vida hasta la edad de 23 años. Desde los 3 años de edad que conocí algo de ese ser. Por otra parte, cuando mi madre decide renunciar a todo esto, mi madre empieza a ir a la iglesia, ella empieza a ser liberada, el Espíritu de Dios empieza a obrar en la vida de mi madre, y el Señor Jesucristo en su misericordia, porque como dice la Biblia, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi mamá ya había sido liberada, claro, no fue tan fácil, fue un proceso de años, mas yo en cambio me hice inmune, me empecé a hacer inmune y débil a lo que era ver demonios, a la esencia de estar cerca constantemente de potestades malignas. Y mi madre no se concentró en mí en ese entonces. Entonces estos demonios hicieron un cajón en mí, se acercaron a mí, se volvieron a mí, y yo empecé a ser atormentado por brujas que llegaban a mi cama, seres extraños, sombras, voces, gritos, tormentos. Pero yo como un niño, pues yo me sentía atemorizado, pero a raíz del tiempo, pues eh, eso fue un poco mermante. Yo recuerdo una vez, mi primer encuentro con el Espíritu Santo fue cuando tenía 6 años. Yo estaba solo en mi casa y a mí no me gustaba quedarme solo en la casa porque yo tenía miedo, aparte eran traumas. Entonces yo recuerdo que yo doblé mis rodillas, puse mis manos alrededor de mis rodillas y le dije al Señor en silencio: Señor, no permitas que me salga ningún demonio, porque ya se me decían lo que eran los demonios y decían que lo que me asustaba a mí eran demonios. Yo dije: Señor, no permitas que me salga ningún demonio, porque estoy aquí solito. Y yo escuché una voz hermosa, cálida, fuerte, como truenos, como estruendo de muchas aguas, que me decía: tú no estás solo. Esa voz yo la guardé en mi corazón y esa voz me dio una paz, una tranquilidad. A partir de ahí, pues yo ya no eran tan frecuentes esas visitas satánicas a mi vida. Pero en cambio, me pasé de ser ese niño inocente y atemorizado a un adolescente rebelde y entregado a este mundo. Eh, dice el Señor en su palabra, y hago énfasis en recalcar esto porque dice el Señor en su palabra, sería Jesús, no sé si son de eso, córtalo ahí, no.